16 dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Este capítulo es muy importante porque aparece Timoteo por primera vez. Es un jovencito que Pablo en su viaje misionero lo va a encontrar, ¿verdad? Así que rápidamente Hechos 16 te conecta con el encuentro que Pablo tiene ahí con Timoteo. Dice que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ya ven ahí un matrimonio mezcladito, ¿verdad? De un creyente con alguien que no... Mire, mucha gente, tal vez no es que sean malos, no significa eso. Puede significar una persona tranquila, pero tal vez no muy interesada en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben que la Biblia nos manda que no nos unamos en yugo desiguales. Por eso es que traigo eso a colación. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. Le mandó a que se circuncidara por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Porque ahora Pablo va a estar predicando y va a entrar a las sinagogas, y él no quiere que alguien diga que está metiendo a alguien que es un medio judío, porque eso es lo que pasa, era un medio judío, Timoteo. Y aunque sabemos que la fe a Timoteo le llega a través de su madre y de su abuela Loida, ¿recuerdan? Y su madre Eunice. Por ahí viene el evangelio, por el lado de la madre, ¿verdad? Porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Esto tiene que ver con el capítulo 15, donde se llevó a cabo el concilio de Jerusalén. Y ahí salieron ya Pablo con cartas y empiezan a repartirlas entre las iglesias, o a leerlas, para que las iglesias sepan qué es lo que los apóstoles piden únicamente de los gentiles que se van convirtiendo. No, porque ustedes saben, están en medio de ellos de una corriente fuerte donde querían que ellos fueran judaizados, es decir, que se convirtieran al judaísmo los cristianos. Así interpretaban ellos el evangelio. Pero el evangelio no era eso. El evangelio era algo nuevo, ¿verdad? Y los judíos, los apóstoles fueron lo suficientemente sabios para darse cuenta que Dios traía algo nuevo, que no era simplemente el judaísmo. Entonces dice para que las guardasen esas cosas las iglesias griegas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mire qué lindo. Mire qué precioso. El evangelio es una fuerza que nadie la para, hermano. Nadie la puede parar. A través de los siglos eso ha corrido. Y hoy usted y yo estamos llamados a predicar la palabra, a hablar la palabra. Y en un lugar como este, que es un lugar libre, gracias a Dios. Yo pensaba en eso. Yo nunca en mi vida he recibido una limitación para predicar el evangelio. Usted no predica el evangelio porque no quiere, simplemente. Pero no porque esté prohibido. Y déjeme decirle que a veces es bueno que nos prohíban las cosas porque las hacemos, ¿verdad? Somos así, ¿verdad? Los seres humanos. No haga esto, lo queremos hacer, ¿verdad? No toque ahí, lo tocamos, ¿verdad? Somos así. Bueno, en el verso 6, Pablo va a tener una visión. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, escuche esto, qué interesante, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Diría usted, pero si el Espíritu Santo quiere que hablemos por todos lados. Fíjense bien, no es tan así la cosa. Yo no creo que Jesús le habló o le predicó a toda la gente que se le atravesó en el camino. Ni sanó a todos los que estuvo cerca. Estoy seguro que estuvo a la par de gente que no fue sanada por él, porque no sintió hacerlo. Interesante. No para todos es salvo. No para todos lo es. Aunque el amor de Dios es para todos y nos ofrece su amor, no, Él sabe que no todo el mundo lo va a recibir. Él lo sabe. Entonces, a veces es como dijo Jesús, no echarle las perlas a los puercos. Ahora, a ustedes, eso es Dios, pero usted y yo no estamos llamados a andar haciendo acepción de personas. A este sí le hablo, a este no le hablo, a este sí le hablo, a este no le hablo.
este tiene bonita cara y se mira como un buen prospecto para la iglesia. Por ahí vamos haciendo cositas así, ¿eh? Yo lo he escuchado. Esa pareja se mira muy buena para la iglesia, estaría muy bien. ¿Quiénes somos nosotros para hacer una excepción de personas? ¿Sabía usted que a veces las personas más malas terminan siendo los más fieles a Dios? Y los que crecimos en las iglesias y nos jactamos, terminamos haciendo cosas que un impío no las haría. Un impío no las haría. Así que nunca digamos no. Usted predíquele. Si él dice no, pues no. Pero él ya tuvo la opción. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿A qué cree que Pablo quería ir? A predicar, pues. Pero dice aquí que el Espíritu no se lo permitió. Este dato es importantísimo, valiosísimo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Es el que guía al creyente. El Espíritu te puede decir, acércate, háblale. Y tú te puedes resistir, porque siempre es un poquito incómodo. Usted se monta en un avión, se sienta al lado de un señor ahí que nunca lo ha visto en su vida. Ay, ¿verdad? O en un bus, o en un taxi, lo que sea. Pero cuando Dios te ponga ese fuego en el corazón y te dice, háblale, háblele. Aunque sean unas poquitas palabras. Yo a veces he dejado solo una semillita caer ahí. No son largas conversaciones. Ahora, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio. Dirá usted, ¿y cómo supo Pablo que era macedonio? Bueno, yo me hubiera dado cuenta que era mexicano si me lo ponen con un sombrero, ¿verdad? Si lo sueño con un gran sombrero, ¿verdad, hermano? Si me ponen a un mariachi por ahí me daría cuenta. Entonces, él supo que era un varón macedonio y estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire, hay gente que está deseando que el Evangelio le llegue, mientras hay otros que el Evangelio lo han tenido tal vez toda la vida y lo han despreciado, porque así es la vida, hermano. Así es la vida. Y aquí, esa es la visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí va Pablo siguiendo la voz del Espíritu, siguiendo la dirección de Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Llegaron a Filipos. Usted tiene en su Biblia una carta que se llama la carta a los Filipenses, porque ahí van a ser una iglesia. ¿Ok? Dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia. Es más, es la primera ciudad de Europa. Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, es decir, un sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos llegaban a un lugar y pues no habían capillas, no habían nada. Entonces, ¿qué hacían? Se reunían a la orilla de los ríos y allí hacían sus oraciones. Así que Pablo sabía dónde buscar, dónde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, fíjese, no era una mujer que no creía en Dios, ella adoraba a Dios, dice, estaba oyendo el mensaje de Pablo. Y el Señor abrió el corazón, subraye eso, es Dios quien abre los corazones. Amén. Amén. No es usted con su palabrerío bonito que va a convencer. Yo se lo he dicho, a mí no me interesa convencer a nadie. Yo no tengo nada que convencer a nadie. Para eso está el Espíritu Santo. Mi trabajo, predicar, enseñar, explicar lo mejor que yo pueda. El del trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice la Biblia. Amén. Entonces usted hable. Con su modito, usted hable. No tiene que parecer un predicador ni nada de eso. Usted con su modito. Con su modito, así, su forma de hablar normal. Normal, puede ser agresiva, puede ser
suave. Lo he conocido, todos tenemos diferentes personalidades. Usa su personalidad porque es lo que Dios quiere hacer. En un tiempo yo quería predicar como quién sabe quién. Uno de mis maestros me dijo, uno de mis hermanos, te veo que estás tratando de imitar a fulano y tal. Entonces eso me sirvió para verme a mí mismo y decir, no, yo tengo que desarrollar mi personalidad. Y me di cuenta que no había que desarrollar nada, tenía que ser quien soy y ya. Tranquilo. Entonces Dios puede usarlo y quiere usarlo con su personalidad, ¿verdad? Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, atención, ¿escucharon? Estuvo atenta, oyó, creyó y fue bautizada. No necesito decir nada más. Tal vez usted ha estado oyendo, escuchando, viendo, pero no da estos pasos importantísimos. Hay que bautizarse, porque el bautismo, y usted dirá, pero de chiquito no me bautizaron. Eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el bautismo va después del arrepentimiento. Y dígame usted, un niño, ¿de qué se va a arrepentir? A usted lo bautizaron porque querían sumarlo a una lista de creyentes. Tenemos tantos millones, somos tantos millones, incluyendo niños. No. A mí me gusta esto. Personas adultas, creyentes, que escucharon la voz de Dios, fueron convencidos por el Espíritu Santo, se arrepienten y toman la decisión de cambiar su vida. Voy a seguir a Jesús. Eso es una conversión. Allí les llamamos cristianos y a veces hasta nos dicen cristianos carnales a algunos, porque no estamos como muy espirituales, ¿verdad? Pero ese es un verdadero conversión. Un niño, ¿de qué se va a convertir un niño? Si ni siquiera, dígame usted, hermano, sus niñitos tan chiquitos, el más pequeñito. ¿Cómo? No hay manera de que le diga, papá, yo soy pecador. ¿Verdad que no? No se lo va a decir. No se lo va a decir. ¿Por qué? Porque le robé el juguete a mi amiguito. No, ya son pecadores, déjeme decirles. Ya son pecadores. Saben mentir. ¿Quién lo hizo? Aquel. Y le echan la culpa al perro. Aquel. Dice que le rogó diciendo, después de que fue bautizada, escuche este dato, y su familia. Ay, qué interesante esto. Porque en ese momento, no hoy, pero en ese momento el énfasis era el patriarcado familiar. Y allí cuando el patriarca se convertía, o el matriarcado, ahí iba toda la familia. No es como nosotros decimos hoy y hacemos individual la decisión. En este momento hay una... Y por eso también es que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero es una hermosa promesa, déjeme decirle. Yo lamento no poder tomar yo esa decisión por mis nietos. Yo quisiera tomar esa decisión por mis nietos. Y decirle, no, hijo, ya tú eres cristiano, porque yo soy cristiano y te sello, y ya. Pero no es así. No es así. Tenemos que dejarlo que ellos desarrollen una relación personal con Dios. Que ellos lleguen al conocimiento de Dios. Que ellos tengan su propia búsqueda. Que cometan sus propios errores. Escúcheme. Que pequen. No los quiero asustar. Pero es triste que el ser humano, a veces tenemos que rodar cuesta abajo para golpearnos allá con una piedra en el fondo y entonces que la cabeza se nos nivele un poco para entender que hay un Dios en los cielos que nos ama y que es el camino que más nos conviene buscar. Amén. Pero es así. Cada quien tiene que llegar por su propia cuenta a esa conclusión. Nos rogó diciendo, se habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Mire qué bonito, le están ofreciendo pasar a su casa y posar y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, la lectura es importante porque le estoy dando todo el contexto. No he llegado a donde quiero llegar. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Escuche eso. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación.
Algunas personas dicen que eso es de Dios, ¿verdad? Que Dios la usa para decir, eso es del diablo. Eso no es de Dios. Dios no trabaja así. Hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo. La cual daba gran ganancia a sus amos. Interesante, pero había una joven que está poseída o tiene una influencia demoníaca. Lo que nosotros podemos decir, tiene un don de adivinación. No hay un don de adivinación. En la lista de los frutos del Espíritu Santo no aparece el don de adivinación. No existe eso. Así que está siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Bueno, ahí anda Lucas. Lucas es el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él es el que recopiló toda esta información. Ahí anda Lucas y Timoteo también. Ya habíamos visto en 16:1 que Timoteo había sido, ¿cómo se dice? No es adoptado, ¿cómo se dice? Reclutado por Pablo. Dice, esta entonces le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Oye, a ver lo que esta muchacha venía diciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¡Wow! Tengan cuidado, que el diablo es astuto. Mucho cuidado. Como decía el texto del miércoles, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Amén, hermanos? Amén. Hay que tener cuidado. Por eso hay que conocer la palabra. Porque cuando usted va a leer, y a mí me encanta leer estas cosas y leérselas a ustedes, para dejar una enseñanza con todo el contexto. ¿Por qué? Porque así nos vamos llenando de conocimiento de la palabra de Dios. Y hay algo más importante. Vamos aprendiendo a conocer a Dios. Cómo trabaja Dios. Cómo actúa. Qué le molesta. Qué lo hace enojar. Qué le saca una sonrisa. Etcétera. Y ahí nos interesa ir conociendo a Dios poquito a poco. Esta muchacha, ¿ustedes ven algo malo en lo que ha estado diciendo? Yo no lo veo. Dice aquí que quienes os anuncian el camino de salvación. Imagínense, yo quisiera que vaya adelante esta muchacha de mí, yo predicando. Pero, qué tremendo. Dice, y esto lo hacía por muchos días. Escuchen a Pablo ahora. Más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué les parece? Wow. ¿Qué tiene que ver el demonio anunciando que estos son hombres de Dios? No. Pablo se cansó de eso. Se cansó Pablo y dijo, no. Satanás, tú no tienes nada que ver. Este espíritu que anda en esta muchacha no tiene nada que ver con el Evangelio. Va para afuera. ¡Pum! Lo echó afuera. Hermano, los creyentes, si usted camina en búsqueda de santidad de Dios, somos llenados de autoridad del cielo. El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio y no nos ha enviado a predicar el Evangelio sin autoridad. ¿Qué haría usted en su trabajo sin autoridad? No puede hacer su trabajo. O la pongo al frente de 50 personas. Pero ya sabes, no tiene autoridad para llamar la atención a nadie. Ni de, no. Yo lo primero que pediría, ¿puedo despedirlo? ¿O no? Si tengo la autoridad para despedirlo, sí la tiene. Y eso es lo que le preguntamos al Señor. ¿Tenemos autoridad para despedirlo? Sí la tiene. Ok. Entonces usted puede despedir. Un demonio. Usted, en el nombre de Jesús. Sin exhibicionismos. Simplemente llenándose de la autoridad del Señor. ¿Verdad? Pero viendo sus amos. Aquí está el problema. Ahora sus amos, recuerden que ella le producía ganancia a sus amos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Y los trajeron al foro, ante las autoridades. Se volvió un problema legal, fíjense. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad.
y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice usted, somos romanos. Eran judíos, pero ahora van a tratar de usar el asunto de su ciudadanía romana como para que echar en contra de Pablo. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Gente que tenía la misma fe que tenemos nosotros. Estos son las cositas que a nosotros nos pudieran suceder en un contexto distinto. Dice, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ya estaban llegando. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, mire qué bonito, a la medianoche, Pablo y Silas llorando. ¿Qué dice ahí? Orando, yo leí mal entonces. No estaban llorando, no se estaban quejando, no estaban diciendo, Señor, ¿por qué a mí? No estaban diciendo, Señor, si estamos predicando el Evangelio y mira lo que nos sucede, mejor ya no sigo predicando el Evangelio. Señor, si yo estaba yendo a la iglesia, todo estaba bonito y ahora empezó a suceder cositas así, ya no voy a la iglesia. Niñerías. Cuando usted tenga problemas, cuando las circunstancias se aprietan, cuando el enemigo, tú puedes identificarlo, ellos saben que no están haciendo nada malo, saben que no están en la cárcel por ladrones, por andar haciendo cosas malas, saben que están en la cárcel por predicar el Evangelio. Y ahí está la conciencia de la que hemos hablado en estos días. La conciencia que nos dicta qué es bueno, qué es malo, en el caso de nosotros, hasta el Espíritu Santo. Amén. Diciéndonos, no, esa no es la actitud del cristiano. ¿Qué dice la palabra en Santiago? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Y esto es lo increíble, que ellos lo que están haciendo es cantando. Ni siquiera están orando, Señor. Están cantando, están alabando a Dios. Esto es una victoria, están diciendo ellos. El diablo está enojado. Quiere decir que algo bueno estamos haciendo. Ese no se enoja porque usted anda en la carne, en el mundo. Ese se enoja porque usted está buscando de Dios. Y espérese, el diablo sabe lo que viene. Dice que ellos cantaban himnos a Dios. Usted cante, hermano. Cante lo que más le gusta. Esa última canción que cantaron los hermanos me encanta, me fascina. Yo hasta estaba con ganas de decirle, ¿y usted por qué está cantando mi canción? Así dijo mi nieto. Vino y de pronto estamos todos cantando, tu fidelidad es grande. Y si ellos, ¿por qué están cantando mi canción? Esa es su canción, dice, allá en su iglesia, la canta. Dice que cantaban himnos a Dios, escuchen, y los presos los oían. Ya, hay un testimonio que ellos están dando con su actitud, y tú das un testimonio con tu actitud en medio de las circunstancias que vives. La gente te está observando y no dice que es cristiano. Y no dice que es pastor. Y entonces, ¿de qué habla? La gente te está observando. ¿Y usted por qué actúa así? Pero a medianoche, que como Dios no se queda quieto, ¿verdad? Los habían puesto en el calabozo de más adentro. Ellos tienen la actitud correcta. Están cantando. Los presos los oían. Pero no solo los presos, los carceleros también. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿De dónde vino eso? De Dios. Dios.
porque Él no ignora estas cosas. Él dice, ustedes toman la actitud correcta, cuenten conmigo, muchachos. Usted no toma la actitud correcta, ¿cómo puedes pedir que Dios actúe si tú no estás tomando la actitud correcta? Usted dé gracias a Dios, cante al Señor, alabe al Señor, sea lo que se supone que debe de ser como cristiano y deje el resto al Señor. ¿Qué? Ahora va a empezar a mentir, va a empezar a llorar, ¿qué vas a hacer? No, actúa correctamente. ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? Así hágalo. ¿Qué se supone que debo hacer como cristiano? Así actúe. Se supone que debo perdonar, perdone. Se supone que debe poner la otra mejilla, ponga la otra mejilla. ¿Qué se supone que debe hacer como cristiano? Hágalo. Y Dios va a estar contento. Y Dios lo va a respaldar. Y Dios va a mover eso. Dios va a mover ese asunto. Hermana, Dios va a mover ese asunto. Dios va a mover ese asunto. Tiene que huir. Tiene que huir. No tiene alternativa. Nosotros estamos al lado del ganador, del triunfador, del victorioso. No estamos, Él no es el derrotado. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Literalmente, escuche eso. Todas las puertas se pueden abrir para nosotros. Todas las puertas. Puertas que estaban cerradas. Dios mece y todas las puertas se abrieron. Mire usted. La pasión de los hombres es que los seres humanos morimos. Y cada día muere alguien a nuestro lado. Y la pregunta es, debía ser, ¿sería salvo? ¿Dónde iría su alma? ¿Dónde estará en este momento? Mire, yo tuve aquí a una persona, mi hermana Julia. Ella fue salva, no me cabe la menor duda, en una silla de ruedas. Yo tenía la fe suficiente para creer que Dios podía levantarla de ahí. Nunca lo hizo. No hay problema. Ni para ella ni para mí. Siempre aceptamos esa realidad. Pero hermano, ¿usted cree que Dios la puede levantar? Oh, sí, pastor, claro. Si Él quiere, sí. Muy bien. Todo está bien acá, todo está bien. Llega el momento de la muerte. ¿Qué pasa con ella? ¿Va al cielo? ¿Sabe qué pienso yo? Yo no me la imagino a ella en silla de ruedas, ella en los cielos. Yo digo, hermana Julia debe de andar caminando, corriendo, saltando, bailando. Yo no sé qué está haciendo arriba. Pero menos sentada en una silla de ruedas. Hermano, anunciamos la salvación. Por eso es que el milagro que se produce en nosotros, sí oramos, Dios haga un milagro en medio de nosotros. Pobrecito mi hermano, este está enfermo, este tiene dolor. Está bien, fantástico, creemos en un Dios que sana, pero no se quede allí. El mayor milagro que Dios hace en la vida del hombre es la salvación del alma. Porque ¿de qué sirve, hermano, de que usted sea sanado y con un cuerpo sano vaya al infierno? Preferimos entrar en silla de rueda o lo que sea, pero entrar en el reino de Dios y saber que nuestra alma ha sido salva. Ahora este hombre hace la gran pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Oh, y es que esa es la cosa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Y nosotros sabemos que la salvación no depende del hombre. La salvación depende de Dios y de su gracia, de su misericordia y del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero siempre buscaremos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dar? ¿Qué tengo que aportar para que Dios haga esa obra en mí? Y en esta semana platicaba con un pastor amigo y hablábamos acerca de, viene alguien y dice, Señor, a Jesús le dicen, esta persona es buena, tiene un problema y ha hecho y ha construido una sinagoga para nosotros los judíos. Así que es merecedora de un milagro. Mire usted. Y Jesús fue allá y le hizo un milagro. Pero cuando Jesús llegó, el hombre le dice, Señor, soy indigno. Entonces yo le decía a mi amigo, mira el contraste.
Él merece. Él dice, soy indigno. Jesús está aquí porque sabe que va a tratar con una persona que se considera indigna. Nadie puede llegar a Jesús y decirle, Señor, tú sabes la cantidad de dinero que yo he dado para la obra de Dios. Señor, tú sabes las veces que he estado en la iglesia, aunque me he estado durmiendo, pero tú sabes las veces que he estado en la iglesia, el sacrificio que he hecho. Usted no puede llegar con ningún tipo de mérito personal delante de Dios. Corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Mire, vi a mi esposa traer un regalito esta mañana a una niña, creo, ¿verdad? También vi a la niña que se le acercó y le dio las gracias. ¿Qué tiene que hacer usted? Vamos a hacer algo. Me le voy a robar el regalo a mi esposa que tiene aquí. Ok. Buena ilustración, ¿verdad? Un regalo. Yo se lo quiero regalar, hermana. Usted tiene dos opciones. ¿Verdad que sí? Lo puede recibir o lo puede rechazar, ¿no es cierto? Rechácelo, hermano. Jesús es el regalo de Dios al hombre. Amén. Y Él se lo ofrece gratuitamente. Amén. Entonces, respondamos la pregunta de este hombre. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Recibe la gracia de Dios. Solo recibe el hermano. Mira, te tocó un turno que el que iba a estar en tu lugar llamó enfermo. Y te tocó a ti venirlo a reemplazar. Y veniste enojado, veniste molesto. No sabías lo que iba a suceder. La salvación estaba ahí a la puerta. ¿Qué no ha hecho Dios para que la salvación llegue a nosotros? Amén. Las oportunidades que Dios te ofrece. Este hombre pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mire qué afirmación. Esto no es que quizás, ¿verdad? A lo mejor. No, cree en el Señor Jesucristo. Y esto significa que tienes que apartar a todo el mundo y concentrarte en Jesús. Amén. 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 ¿Entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Porque la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él quiere ser el primero y único en el centro de tu corazón. Aleluya. No comparte su gloria con nadie. Con nadie. Recuerdo que me preguntaron hace tiempo, pero ¿por qué Dios demanda eso? ¿Será acaso un Dios egoísta? No. Es que si Él está en el centro de nuestro corazón, creo yo que eso trabaja a favor nuestro. A favor nuestro totalmente. Él nos ama. Amén. Incondicionalmente. Él ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que muriera por nosotros. Y yo creo que en cuanto ponemos otro personaje, ya le agregamos otro personaje, se disolvió todo, hermanos. Él demanda y requiere únicamente el señorío de tu vida. Y créelo, todo va a estar bien si Él está en el centro de tu vida. Entonces, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué pasó ahí? Se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber
creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se los suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ahí está el problema, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué les parece? Vayan conmigo a Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Qué dice ahí? ¿Ya está ahí? Ya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Sí, repítanlo conmigo, se ve bonito eso. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Eso es un martillazo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, hermano. Amén. Un aplauso al Señor. Qué lindo. Qué cosa más linda. Ahora viene la pregunta del siglo. ¿Es usted salvo? Amén. Amén. ¿Sabe usted si muere hoy dónde va a ir su alma? No es que quiero ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno. Pero ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal. Esa es la pregunta. No, pero yo soy buena persona. Nadie está hablando de que eres mala persona. ¿Sabe usted que la gente no va a ir al infierno porque fueron adúlteros, porque fueron mentirosos, porque fueron borrachos? ¿Sabe usted que nadie va al infierno por esas cosas? Nadie. Eso lo va a destruir. Aquí en la vida, en esta vida, vas a pagar el precio de tu licor, de todo. Acostándose hombres con hombres. Van a terminar con sida, quién sabe con qué, pero aquí pagamos muchas de esas cosas. La gente va a ir al infierno por haber rechazado al Hijo de Dios. Por haber rechazado el regalo de Dios al mundo. Por haber dicho: no, Señor, yo tengo una religión ahí que no, estoy bien. Nosotros no tenemos religión. No hemos hablado de religión esta mañana. Hemos hablado del Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo tomas o lo rechazas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Si usted no siente que si muere hoy va a ir al cielo, usted no está aquí por casualidad. Dios quería que usted escuchara esto. Usted tenía otras cosas que hacer, pudo haber estado en otro lugar. Al rato vienen buenos partidos de fútbol. Dirá usted: hombre, ¿para qué voy a ir a la iglesia hoy? ¿Hoy a la iglesia? No, yo no voy hoy. Yo me quedo ya a preparar la carnita asada y todas esas
Sin embargo, usted dijo a la iglesia. Sí, es en la iglesia que debo estar hoy. Y usted vino. Amén. Así como el carcelero. Yo le metí eso, ¿verdad? Que no era su día de turno, no era su turno, pues, pero alguien se enfermó. Dirá usted casualidades de la vida. El plan de Dios para tu vida. Amén. El plan de Dios para tu vida. En Dios no hay casualidades. Cristo te ama. Amén. Y te busca incansablemente Amén. hasta alcanzarte. Su amor no lo vas a poder resistir. Él te ama. Y no puedes hacer nada por eso. Él te ama. Así que cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una invitación.